Hace unos 1400 años, un monje del oeste de India llamado Daruma Daishi, nombre japonés de Bodhidharma, viajó a China y comenzó a predicar en el templo Shorinji, nombre japonés del monasterio Shaolin. Sin embargo, los estudiantes eran débiles y no podían resistir los entrenamientos diarios. Así que Daruma Daishi, pensando que espíritu y cuerpo son uno y no deberían ser separados, dio a sus alumnos un método de entrenamiento para cuerpo y espíritu. Los monjes del templo Shorinji recobraron su vigor, y su fortaleza llegó a ser la más extraordinaria de China. El método de entrenamiento físico de Daruma Daishi, que fue estudiado en el templo Shorinji, posteriormente se convirtió en el Shorinji Kempo. Al sur de Japón se encuentra el archipiélago de Ryukyu, una cadena de islas situada entre el mar de China Oriental y el Océano Pacífico, al suroeste de la isla de Kyushu y al noroeste de la isla de Taiwán. Okinawa, cuyo nombre podría traducirse como cuerda en alta mar, es la principal de este conjunto de islas. Al estar geográficamente situada entre China y Japón, ha estado en el punto de mira de ambos a lo largo de toda su historia. Y al no ser lo suficientemente fuerte para resistir a los invasores, naturalmente, la isla ha sido conquistada por sus poderosos vecinos en varias ocasiones. En el siglo XIV en Okinawa existían tres estados, federaciones de estados rivales. Uno era Hokusan, montaña del norte, el segundo era llamado Nansan o montaña del sur, y por último estaba Chusan, montaña del medio. Este periodo fue llamado Sansai Jidai, periodo de las tres montañas. Los jefes de los estados de Sansan entran en contacto con China, inaugurando así una nueva etapa en la historia de la isla. Sato, rey de Chusan, Oufusato, rey de Nansan, y Haniji, rey de Hokusan, buscan establecer cada uno por su lado una relación con la dinastía china Ming. El rey Sato establece también una relación con Corea en 1389. Los navíos mercantes van para Corea pasando por Kyushu y las comunicaciones con Japón se hacen más frecuentes. A partir de 1372, el emperador de China concede el título de rey a los reyes de Ryukyu. Una embajada china se mandaba en cada sucesión al trono. Desde 1392 a 1866, este acontecimiento se repitió 23 veces. La delegación, que se componía de funcionarios civiles y militares, podían llegar hasta 500 personas. Residían entre 3 y 10 meses en Ryukyu, lo que pesaba mucho en las arcas de las islas, tanto que a veces el gobierno de Ryukyu ocultaba la muerte del rey para retrasar ese gasto. En 1392, a la petición del rey de Ryukyu, Sato, un grupo de inmigrantes chinos se instaló en la aldea de Kume, en la zona de Naha, la ciudad más importante de la isla. Al grupo se le llamaba las 36 familias. No es del todo seguro que corresponda al número exacto. Esas familias, así como sus descendientes, vivieron en círculos cerrados, manteniéndose en las creencias confucianas y taoístas. Este puede ser un factor importante por donde ingresaron las artes marciales de lucha de China hacia Okinawa. En el año de 1429, Shōhashi, después de vencer a los otros dos jefes, establece el primer estado unificado de Okinawa, primer clan Shō. Bajo la dominación de Shō, cada jefe de clan, Aji, residía en su territorio, gobernándolo con una cierta autonomía. Proclamó el edicto prohibiendo las armas en la isla. Años después, en 1469, Kanamaru, ministro de finanzas del rey Shō, tomó el poder bajo el nombre de Shō. Esta dinastía, el segundo clan Shō, se perpetuará durante 19 generaciones hasta finales del siglo XIX. En febrero de 1609, el daimyo de Satsuma, Shimazu Iehisa, ordenó invadir Okinawa. El condado japonés de Satsuma conquista el reino de Ryukyu, cuyo armamento se había hecho muy inferior al de los guerreros japoneses, e impone rápidamente su dominación. La crónica de Satsuma cuenta que hubo 57 muertos del lado de Satsuma y 531 del de Ryukyu. Shimazu reinstauró el edicto prohibiendo las armas en toda la isla, y todas las armas fueron confiscadas, así que es bastante posible que los habitantes de Ryukyu
comenzaran a pensar mucho sobre cómo utilizar los puños apretados en lugar de las armas y a practicar en secreto un tipo de autodefensa en los que los pies y las manos eran las únicas armas. En el año de 1669 se suprimió la herrería de espadas del gobierno y en 1699 se prohibió la importación de armas de cualquier tipo. Durante los años en que las armas estuvieron prohibidas, se enviaban desde Satsuma inspectores para asegurarse que la prohibición se cumplía estrictamente. No nos sorprenderá entonces que el karate tuviera que practicarse clandestinamente. Hasta finales del siglo XIX, Ryukyu vivirá bajo la doble dominación de China y Japón. El condado de Satsuma admitía la permanencia del vasallaje de Ryukyu respecto a China, porque se beneficiaba así de la relación mercante indirecta con China, mientras que el régimen del shogunato de Japón prohibía estrictamente toda relación con el extranjero. Se desarrollaron 3 centros de estudios importantes de karate en Okinawa en el siglo XVII, tomando los nombres de cada una de estas zonas, dándole características particulares al sistema que practicaban. Cada una de estas ciudades eventualmente desarrolló su propio estilo. Uno de ellos estaba en la antigua capital de Shuri, donde vivían los nobles y la familia real. El segundo centro se formó en Naha, en el puerto principal de la isla, y el tercero en Tomari, barrio de inmigrantes chinos. Las ciudades de Shuri, Tomari y Naha eran tan cercanas que actualmente Shuri y Tomari son 2 barrios de la ciudad de Naha. El karate pasó de la leyenda al conocimiento histórico con Shungo Sakugawa. Nacido en la ciudad de Shuri, se inició en la práctica de las artes marciales bajo la tutela de un experto monje budista llamado Peichin Takahara, que vivía cerca de la aldea de Akatsuki. Sakugawa, que fue llamado posteriormente Karate Sakugawa, practicó también con un agregado militar chino llamado Hushanku por espacio de 6 años, de quien aprendió el kata Hushanku. Sakugawa, que fue uno de los primeros maestros reconocidos de esta forma de combate a mano vacía, nos legó el kata Sakugawa Bon y el Doyo-kun, o código de ética del karate. Shungo Sakugawa enseñó su arte marcial a Soke Matsumura, quien también nació en Shuri. Soke Matsumura fue uno de los artistas marciales más grandes de la historia, quien siendo aún un niño fue llevado por su padre a iniciarse en la práctica de las artes marciales con el maestro Sakugawa. Fue conocido posteriormente como Bushi Matsumura, guerrero, quien en el año de 1830 da el nombre de Shuri-te a su sistema, siendo quizás el primero en dar un nombre diferente al suyo propio a un sistema creado. Fue quien sistematizó el Shorin-ryu. Los estudiantes más famosos que tuvo Bushi Matsumura fueron Yasuzune Asato y Yasuzune Itosu. Yasuzune Asato nació en el año de 1828. Era el consejero real y el oficial militar del rey Shō. También fue el primer profesor de Kishin Funakoshi, conocido por su estilo de enseñanza estricto, sobre todo por su repetición constante del kata. Aunque era un esgrimidor entrenado, su capacidad desarmada de combate fue incomparable, aún contra un opositor armado. Asato es considerado como uno de los grandes maestros del Taizabaki, el cuerpo que cambia. Asato decía: piensa en sus manos y los pies como espadas, ellos pueden matar con un toque. Yasuzune Itosu se hizo el secretario personal del rey, a quien las historias lo describen ganando peleas con un solo golpe. Lo conocían por sus técnicas de lucha rápidas y decisivas. Cuando la dinastía de Shō acabó en el año de 1879, Itosu permaneció en Shuri y comenzó a enseñar el karate en secreto a un grupo muy escogido de estudiantes en medio de la noche en su casa. Sin embargo, el mayor logro de Itosu ocurrió en el año de 1902, cuando él decidió terminar el secreto del karate. Él comenzó a enseñar el karate públicamente en Shuri. Hacia el año de 1905, él daba clases en colegios. Yasuzune Itosu
es responsable de la mayor parte del karate que practicamos hoy. Creó los 5 heianes y 3 tekis. Itosu también creó los katas Basai y Goju Shiho, creando 2 versiones para cada uno de esos katas. Muchos de los estudiantes de Itosu continuaron hasta hacerse fundadores de varios estilos de karate de hoy. Uno de los más famosos de estos estudiantes era Hishin Funakoshi, fundador del estilo Shotokan. En 1905 y 1906 Funakoshi viajó por toda Okinawa-ken, prefectura de Okinawa, con un grupo de otros expertos realizando demostraciones públicas de karate. Hacia 1906, el entonces capitán Yashiro Rokuro atracó con su barco en un puerto cercano y visitó también una escuela primaria donde presenció una exhibición de alumnos de Funakoshi. Quedó tan impresionado que ordenó a oficiales y hombres a su mando de la Marina de Guerra que se incorporaran a las clases. Alrededor del año 1907, se adoptó el karate como ejercicio físico en el programa de estudios de gimnasia en las escuelas secundarias de la prefectura de Okinawa. El 6 de marzo de 1921 se realizó en el gran salón del castillo de Shuri una exhibición para el joven príncipe heredero Hirohito, que hacía escala en Okinawa en su primer viaje de Japón a Europa. Funakoshi tuvo el honor de ser el encargado de realizarla, acompañando a estudiantes de la escuela de profesores y de las escuelas secundarias. El príncipe quedó muy impresionado con la demostración. A finales de 1921, el ministro de Educación anunció que iba a celebrarse una exhibición de artes marciales tradicionales japonesas durante la primavera siguiente, en la Escuela Normal Superior Femenina en Tokio. Invitaron a participar a la prefectura de Okinawa, y el Departamento de Educación pidió al maestro Funakoshi que presentara en la capital el arte del karate. La demostración se llevó a cabo en la primera exhibición atlética anual patrocinada por el Ministerio de Educación celebrada en mayo de 1922. Toda la exhibición tuvo un gran éxito, especialmente la presentación del karate de Okinawa. Los periódicos de la época, del 3 de junio de 1922, publican un reportaje sobre karate titulado Karate místico, arte marcial de Ryukyu. Luego de la exhibición, el fundador del judo y presidente del Kodokan, Jigoro Kano, pidió a Funakoshi que pronunciara una breve conferencia. La conferencia y demostración tuvo lugar en el mismo Kodokan ante más de 100 espectadores el 4 de junio de 1922. El compañero de Funakoshi en la exhibición fue Gima Shinkin, quien había entrenado durante mucho tiempo en Okinawa y se encontraba en esos momentos estudiando en una universidad de Tokio. Kano quedó impresionado con la demostración y pidió a Funakoshi que le enseñara algo de los katas fundamentales. El maestro Funakoshi aceptó sintiéndose muy honrado. Kano incluso propuso a Funakoshi que se uniera al Kodokan, escuela central de judo en el mundo, como jefe del departamento de karate, pero Funakoshi declinó, temiendo que si lo hacía su arte siempre quedaría a la sombra del judo. Como resultado de esos contactos, Funakoshi adoptó del judo el sistema de grados con cinturones de colores y el uniforme blanco, y así aparecieron en karate los grados, los cinturones y el karategi. Al poco tiempo, cuando el maestro Funakoshi se preparaba de nuevo para regresar a Okinawa, el pintor Kosugi, que había visitado Okinawa y le había gustado el Tode, le pidió que considerara quedarse en Tokio algún tiempo más para darle lecciones. Así se pospuso de nuevo el regreso a Okinawa y el maestro Funakoshi empezó a entrenar a los miembros del grupo del pintor, el Tabata Popular Club. A pesar del interés, esta clase social no tenía ni la capacidad física ni la disciplina suficiente para entrenar en forma seria. Funakoshi decide mudar sus clases a un dormitorio para alumnos en el área de Suidobata en Tokio, llamado Meisei-juku, Escuela de la Verdad Brillante. Allí le permitirían utilizar el salón de lectura como dojo cuando los estudiantes no lo necesitaran. Fue aquí donde estableció su primer verdadero club de karate.
en el año de 1922. Este periodo en la vida de Funakoshi debe haber sido el más duro. Los pocos estudiantes que tenía eran en su mayoría hijos de okinawenses pobres que apenas tenían para subsistir y no para pagar clases de karate. Por ello, Funakoshi se vio obligado a trabajar como cuidador en Meisei-yuku. Ahí ordenaba las piezas, cortaba el pasto y hacía de jardinero. Por las tardes enseñaba karate en el comedor del edificio. La situación económica empezó a mejorar a medida que aumentaba el número de alumnos y crecía la popularidad del karate. Entre los primeros alumnos de Funakoshi en Japón se encontraban, además de los miembros del Tabata Popular Club, el profesor Kazuya Shinjo, del Departamento de Lengua y Literatura Alemana de la Universidad de Keio, el joven aristócrata Saigo Kishinosuke, el almirante Yashiro Orokuro, que años antes había tenido contacto con el karate de Okinawa y a quien ahora Funakoshi visitaría una vez por semana en su casa de Koshinagawa para enseñar karate, no solo a él sino también a sus hijos y a sus nietos. Tras la exhibición del mes de mayo de 1922, surgieron abundantes solicitudes de un texto sobre el nuevo arte marcial. El pintor Kusugi alentó al maestro Funakoshi en el verano de 1922 para que escribiera un libro sobre karate. Esto motivó la aparición del primer libro del maestro y primer texto japonés sobre karate publicado por Bukyosha en Tokio en noviembre del mismo año, con el título Ryukyu Kenpo Tode, en el que trata reflexiones filosóficas e históricas sobre el Okinawa-te. Al finalizar el libro hay una lista de kata que Sensei Funakoshi recomendaba. Kosugi fue el encargado de ilustrar el libro y en la introducción participaron un buen número de personas importantes. El gran terremoto del 1 de septiembre de 1923 fue una catástrofe que asoló Tokio. El dojo de Meisei-yuku se libró de la destrucción, pero sufrió daños, y muchos alumnos resultaron heridos. Los días siguientes, el maestro Funakoshi y los alumnos ilesos se unieron a un grupo de voluntarios para ayudar a restablecer la normalidad y pronto empezaron a trabajar en el banco Daiichi Sogo en Kiyobashi, haciendo clichés para ganarse la vida. Las placas de impresión originales del libro Ryukyu Kenpo Tode quedaron destruidas por el fuego ocasionado por el terremoto. Llegó un momento en el que decidieron arreglar el Meisei-yuku, que estaba muy deteriorado. Mientras se realizaban las reformas, no tenían lugar donde entrenar, y en 1924 el gran maestro de Kendo Nakayama Hakudo les ofreció gentilmente su dojo, el Yushinkan, para que lo utilizaran cuando estuviera libre. El maestro Funakoshi se trasladó también a una casa más grande con un gran patio donde podía entrenar con sus alumnos. Pero el número de alumnos siguió creciendo y pronto eran demasiados para el patio de la casa del maestro y también para el dojo de Kendo. Funakoshi, a la edad de 56 años, participó en una competencia para gimnastas. Debido a esto se le dio la oportunidad de realizar una exhibición en la sala de Hijinshin en Ueno, Tokio, en 1924. El saberse de su participación a una edad avanzada funcionó como un atractivo y aumentó el número de practicantes que entrenaban con él. Luego sucedió algo que llevó a afectar el desarrollo del karate en Japón. Al finalizar 1924, se le pide a Funakoshi por medio del profesor Shinjo Kasuga de la sección de alemán de la Universidad de Keio si podía instruir a un pequeño grupo de estudiantes en Keio. El maestro Funakoshi aceptó de buena gana la invitación con el completo apoyo de los líderes de la universidad. Keio fue el primer club universitario de karate en Tokio, creado en 1924. En 1926 se crea el segundo en la Universidad de Ishiko. Un año más tarde aparecen otros 3 clubes en Waseda, Tokushoku y Shodai. También organizó clubes de karate en la Universidad de Shuo, Tokio, Hosei, entre otros. También un club en Shinchi-Tokudo, una guarnición en los terrenos del palacio. En el año de 1930, Funakoshi ya dirigía una docena de dojos universitarios. Debido a la gran demanda pública, el libro Ryukyu Kenpo Tode fue revisado y reeditado por Kobundo el 10 de marzo de 1925, bajo el título Rentan Goshin Tode Jutsu, fortalecer el poder de la voluntad y autodefensa a través de las técnicas del Tode. Se hicieron varias ediciones.
En esta nueva edición, las ilustraciones originales de la obra de 1922 fueron sustituidas por fotografías reales del maestro Funakoshi. En 1935 publica su segundo libro, Karate-do Kyohan, el texto maestro del camino de la mano vacía. Este recogía los métodos básicos de combate, pero principalmente los cambios en los katas, siguiendo las nuevas líneas trazadas en la técnica. En este libro quedó claro y además oficializado el surgimiento del Karate-do como un arte marcial japonés, superando finalmente su legado okinawense, algo que quedó fuertemente resaltado en el cambio del ideograma kara y además con la adopción de nombres nuevos para los katas con sonidos japoneses. En la portada del libro aparecía también un emblema de un tigre, que llegaría a convertirse en el símbolo de todos los practicantes del estilo Shotokan. En esa época, un grupo de alumnos de Funakoshi liderado por Saigo Kichinosuke empezó a recaudar fondos para construir un dojo exclusivamente dedicado a la práctica del karate de Funakoshi. El maestro Funakoshi entró por primera vez en el dojo, todavía en construcción, en la primavera de 1936, contando con 67 años de edad. Sobre el portal de la entrada colgaba un letrero que decía Shotokan, la casa de Shoto. El dojo Shotokan se empezó a utilizar tan pronto como fue posible, pero no estuvo terminado hasta varios años después, siendo oficialmente inaugurado el 29 de julio de 1939. En el dojo Shotokan se formaron un gran número de notables estudiantes como Shigeru Egami, Masatoshi Nakayama, Hidetaka Nishiyama, Yoshitaka Funakoshi, Taiji Kase, entre otros. En ese mismo año, una asamblea de maestros de Okinawa reunidos en Naha decide aprobar oficialmente la nueva denominación de Karate-do. El número de alumnos crecía rápidamente, tanto en el dojo Shotokan como en las universidades de Tokio, que formaban nuevos grupos de karate en sus departamentos de educación física. El maestro Funakoshi no se resentía de su edad, pero un solo hombre no podía abarcar todas las tareas que estaban acumulando, así que fue delegando responsabilidades. Su hijo Yoshitaka sería el encargado de llevar el dojo, y las universidades serían los estudiantes más avanzados, los senpais, los encargados de dar las clases. El maestro Funakoshi fue asumiendo progresivamente el papel de supervisor. En 1941, Japón entra a la guerra. Muchos de los alumnos más antiguos se fueron a la guerra y no volvieron más. A finales de 1943, el ejército pidió a Yoshitaka que instruyera en Shotokan a los miembros de la escuela Nakano, una especie de unidad de fuerzas especiales. Como Yoshitaka estaba demasiado enfermo, Egami fue en su lugar. En diciembre de 1943 se publicó el libro del maestro Funakoshi, Karate-do Nyumon, Introducción al Karate-do. En primavera de 1945, el maestro Funakoshi se trasladó con su hijo mayor a Koshikawa, donde Yoshitaka se hallaba hospitalizado. Mientras estaba allí, el dojo Shotokan fue totalmente destruido por un ataque aéreo entre marzo y abril de 1945. Mientras tanto, la terrible batalla de Okinawa reducía a cenizas el lugar de nacimiento y desarrollo del karate. Naha y Shuri, incluido el castillo, el hogar de los maestros, quedaron totalmente destruidas. Yoshitaka, que había padecido problemas de salud desde niño, sucumbió finalmente ante la enfermedad el 7 de noviembre de 1945. Este fue un duro golpe para el maestro, pues era su ayudante y en quien había depositado toda su confianza para que fuera su sucesor. La guerra terminó. Japón se rindió en agosto y llegó la ocupación americana. Se prohibió todo lo que pudiera contribuir al militarismo, y organizaciones como la Butokukai fueron inutilizadas. A menudo se dice que el entrenamiento en las artes marciales también fue prohibido. Acabó con la enseñanza de las artes marciales en las escuelas japonesas. El caos que se produjo en Tokio tras la rendición del emperador hizo que el maestro Funakoshi se trasladara a Oita, en Kyushu, donde se encontraba su mujer entre los muchísimos refugiados de Okinawa. La esposa del maestro nunca antes había querido abandonar Okinawa para reunirse con su marido e hijos en Tokio, prefiriendo quedarse en la isla cerca de los restos de sus antepasados. Falleció en Oita a finales del otoño de 1947. Su hijo Giei le escribió pidiéndole que volviera a Tokio. Funakoshi reflexionó sobre el ofrecimiento de su hijo y finalmente decidió ir. Tan pronto como consiguió el dinero suficiente para el pasaje de tren,
empacó las pocas pertenencias que le quedaban y se encaminó a la capital. Su hijo contactó a todos los antiguos alumnos del maestro para que le dieran la bienvenida. En cada parada que realizó el tren, lo esperaban en pequeños grupos para saludarlo y darle la bienvenida. Esto le levantó el ánimo. Cuando finalmente llegó a la capital, estaba lleno de un nuevo optimismo. Funakoshi decide volver para reconstruir su dojo Shotokan con aquellos alumnos que no habían muerto en los combates contra Estados Unidos. Pero surge un inconveniente. Las artes marciales habían sido prohibidas por un periodo de 3 años bajo el mando de las fuerzas norteamericanas de ocupación. Fue entonces Masatoshi Nakayama quien logró convencer a las autoridades para que se levantara la prohibición del karate. Años después de la guerra, el karate fue el único arte marcial que se permitió practicar. Nakayama recibió el agradecimiento de todos los practicantes de karate. El 1 de mayo de 1949 se fundó la Nihon Karate Kyokai, JKA. El maestro Funakoshi fue nombrado consejero de asuntos técnicos, Isao Obata, director, y Kichinosuke Saigo, presidente. Algunos miembros fueron empleados como instructores y administradores a tiempo completo. Masatomo Takagi se convirtió en el secretario general, Kimio Ito fue el director de administración y Masatoshi Nakayama el instructor jefe. En 1953, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos le solicitan al maestro que implante, junto con sus alumnos, un sistema de instrucción de este arte a todas las fuerzas militares norteamericanas. En sus últimos años de vida, el maestro Funakoshi pudo ser testigo y partícipe de los comienzos de la expansión internacional del arte que él mismo había introducido en Japón. Entre 1948 y 1951, el karate y otras artes marciales se demostraron y enseñaron en las bases estadounidenses de Japón. El 1 de octubre de 1956 se publicó la autobiografía del maestro Funakoshi titulada Karate Do Ichiro, Karate Do Un Camino. Murió como Meijin, maestro, a la edad de 88 años, el 26 de abril de 1957 en Tokio, a las 8:45 de la mañana, después de haber revolucionado un sistema de combate sin armas, transformándolo en un arte. Su funeral fue realizado el 10 de mayo. Un monumento en su memoria se ubica en la actualidad en el monasterio Zen de Engaku-ji, en Kamakura. Lleva la inscripción Karate Nisente Nashi. El karateka no hace el primer ataque. Pocos meses después de la desaparición del maestro Funakoshi, la JKA organizó el primer campeonato nacional de karate de Japón, la primera competición oficial de karate de la historia, celebrada el 20 de octubre de 1957. El campeonato del año siguiente fue único, ya que los dos contrincantes que se enfrentaron en la final de kumite, Kanazawa Hirokazu y Mikami Takayuki, fueron ambos declarados vencedores al no ser posible resolver el empate tras varias extensiones del combate. En los años 60, la JKA empezó a enviar instructores al extranjero para difundir el Shotokan fuera de Japón.